y panelista del Diálogo de la Tarde. Eduardo, el presidente de la República, luego de decretar la muerte cruzada, entre sus funciones tiene, Ramiro y Bolo, las de poder enviar algunos de estos decretos presidenciales, siempre que sean económicos, a la Corte Constitucional, los mismos que deben de ser tramitados por la Corte. He visto un poco de acuciosos, como que les han armado una veeduría para ver cuáles son los unos y los otros. Dejen de fastidiar, los que tienen que fastidiar, pónganse a trabajar. En ese organismo que ha puesto la veeduría hay hartísimas cosas que hacer, sobre todo que se quedaron por investigar, hartísimas cosas, y dejen trabajar. Hablemos de las cosas concretas. Y hoy, entre las cosas concretas, es que de estos decretos presidenciales tienen que ser económicos. El presidente nos dijo el jueves pasado, hoy, hace 8 días, que personalmente nos dijo que iba a mandar entre lunes y martes el decreto de zonas francas. También dijo que estaba por firmarse, y creo que ya estaba el reglamento para la ley del uso progresivo de la fuerza. No sé si ya está o si estaba que no estaba el reglamento. Fíjate, en la ley está, pero faltaba el reglamento. Pero ahorita vamos a hablar, Eduardo, de este proyecto. Explícale de qué se trata, por qué es importante esto. Decía Enrique Bolito San Martín, decía que hay 2 que tuvieron fracasos, los anteriores a Sofragua y el otro Soframa, ¿no? Zona Franca, Manabí. Y la de Guayas. Buenos días, Eduardo. Vamos adelante con el tema. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y un saludo a los radioescuchas de Qué Buena Radio. Muchas gracias. Bueno, básicamente está bien fomentar la inversión a través de zonas francas. Por supuesto, ¿quién va a decir lo contrario? Y esto viene acompañado de una serie de ventajas aduaneras, tributarias, etcétera, que significan menos costos para cuando una empresa, sea extranjera o nacional, quiera establecerse ahí. Esencialmente dedicadas, o que van a estar dedicadas, a la importación de insumos, de tecnología o de cualquier tipo que les pueda servir para fomentar la agroindustria, el ecosistema de tecnología y otros rubros más que vi en una presentación, que me parece muy bien, muy acertado, y lo han hecho ya otros países, pero este país también lo ha hecho a través lo que decíamos aquí, hace un momento, de zonas sedes, ¿no? Zonas que significan estas zonas de desarrollo, zonas especiales de desarrollo, y como que no se han visto muchos resultados. Entonces habría que ver, como todo en la vida, qué ha pasado con las sedes, por qué no han funcionado bien, y corregir este sistema ahora que se van a implementar zonas francas. Pero no solo es un tema de decir, ok, voy a incrementar la producción de petróleo de 1 millón de barriles, sino cómo lo voy a hacer y por qué pienso que se puede hacer, porque no se ha hecho, ¿verdad? Esto lo mismo es aquí. Vamos a tener zonas francas, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber un ecosistema, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si se establece una zona franca cerca del nuevo aeropuerto que vamos a tener supuestamente, ¿qué necesitamos? Pues no podemos tener primero el aeropuerto y después la carretera que vaya al aeropuerto. Entonces, como se hizo en Quito, ¿no? Entonces esto es falta de planificación. Entonces necesitan un nuevo esquema de atracción de inversión extranjera o nacional, crear un ecosistema como es en Santa Catarina, Brasil. Tú ves ahí centros de ecosistemas con parques industriales a lo grande. Yo he estado ahí, fui invitado por ellos, y cuando estaba en el municipio de Guayaquil le presentamos toda una propuesta a la alcaldesa que nunca se concretó, para crear en Guayaquil, en el parque ese del lago, una zona franca, pero no, una zona de innovación y tecnología y un parque industrial. Entonces tienes que, este tipo de decisiones, venir con cosas conexas o planificación conexa. Por ejemplo, ¿por qué no traer, y aquí anoté las compañías, que ni siquiera necesito anotarlas, pero un Google que dicen que va a venir, pero no lo he visto todavía,
un Tesla, Amazon Web Services, estas compañías grandes a estas zonas. Qué maravilla no sería tener un país en donde venga este tipo de inversión con tecnología y donde podamos fomentar para hacer tecnología, para hacer tecnología. No solo eso, pero que vengan ellos para inteligencia artificial y que este país tenga más trabajo y sea conocido por ser un país que fomenta la inversión en tecnología e inteligencia artificial. Costa Rica es medio un ejemplo, no es total, pero ahí Intel se instaló en Costa Rica. ¿Por qué no aquí? Entonces le damos trabajo a la gente que sale del SPOL y de las universidades, ¿no? ¿Verdad? Entonces tienes que tener todo este ecosistema con la academia, con la empresa privada, y no solo decir voy a crear zonas francas. En Batam, y aquí te pasé una foto, en Batam, en Indonesia, entre Singapur e Indonesia, hay una zona franca espectacular que ha traído miles de millones de inversión extranjera. Pero mira dónde está, pues. Está al ladito de Singapur, cerca de Malasia. Entonces, todos ellos han estado invirtiendo en esta zona franca. Indonesia, que es un país súper grande. También tienes que tener, por ejemplo, la posibilidad de tener cerca de la zona franca un astillero. Guayaquil era conocido por ser el astillero de Sudamérica, pero no para barcos grandes, porque esos ya tienen cómo hacerlo en Corea. En Corea. Pero aquí para barcos de medio y bajo calado. Entonces, ese es un proyecto que también se presentó en su momento en el municipio, y ojalá esté escuchando el nuevo alcalde, pero que se quedó... Ahí está la foto. Que se quedó... Interesante. Batam se llama. Se quedó. Ahí se llama Batam Island. Está entre Malasia e Indonesia. Malasia, Singapur e Indonesia. Entonces, estos países del Asia sí se preparan y se preparan bien, y no solo anuncian esto es la zona franca, sino que lo hacen apropiadamente, ¿no? Muy bien. Ramiro Cepeda, por favor. Eduardo, tú has dicho hay que estar preparado. Dice que cuando te coja una idea, te coja despierto y con un papel y una pluma para poderlo anotar. Sí. ¿Qué posibilidades de éxito? Y esto ya es una pregunta más operativa que del contexto mismo del decreto. ¿Y qué tan atractiva puede ser para una inversión extranjera un decreto, primero, que no sabemos cómo va a ser analizado, que se va a tomar su tiempo, en un gobierno de transición, en un país jurídicamente inestable y políticamente incierto? ¿Quién va a venir a invertir por más extraordinaria ley que tenga? Una ley laboral complicada. Exacto. No, pero es que la ley laboral no va a regir en la zona franca. Eso es interesante. Es ya, una buena. No va a regir ahí. Ahí es zona franca. A lo que yo me voy es al tema global. O sea, estamos a 90 días de un proceso electoral y resulta que tenemos este proyecto. Tú eres Google, quiere venir acá y dice, señor, está bien el decreto, pero veamos qué pasa en el resultado de las elecciones, porque puede venir una asamblea que lo chequea y me lo tira abajo. Entonces, cualquier carpetita de inversión va a esperar 6 meses. ¿Coincides o no? Bueno, lo importante es iniciar, y la gente sabrá si es que van a haber contratos que protejan la inversión, por ejemplo, con cláusulas arbitrales internacionales, y con que, digamos que la zona franca es un sistema cerrado, supongamos que es un sistema cerrado, va a haber seguridad. A ver, ¿qué tan rápido se puede hacer para decir tus tiempos van con los míos? A ver, sí, yo creo que en 6 meses la gente debería estar ya invirtiendo, o en menos de 6 meses, porque venga gobierno que gobierne, si hay zonas francas bien establecidas, van a venir, pero si tienes todos los servicios conexos, por ejemplo, ¿dónde se te ocurre a ti que podría ser un buen lugar para poner una zona franca en el Ecuador, que tenga todas esas características que tú estás describiendo? En Vía La Costa, en San Borondón, en Durán, cerca del puerto de Guayaquil, por ejemplo. Pero no es solo lo que se me ocurre, es el estudio que tiene que hacerse. Por ejemplo, yo qué propondría, si quiero que venga Musk con su avión y vaya a las Galápagos, estoy ligando inversión extranjera en la zona franca y turismo, y que venga un señor así, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué tiene Elon Musk? Un avionzazo privado. Entonces tiene que haber un aeropuerto privado cerca de la zona franca, con un buen hotel. Mira, tienes que tener todo eso para que la gente venga. Mensajes. Javier Ron saluda y dice: buenos días,
Eduardo, saludos al panel y al invitado. Un gran programa de las sedes es que los operadores, empresas privadas, cobran por el alquiler un valor exorbitante y por lo cual los costos se vuelven altos para cualquier proyecto. Es como los duty free en los aeropuertos. Si quieres comprar un manicho en el duty free, cuesta el doble de lo que te cuesta en cualquier supermercado o tienda. A pesar de estar libre de impuestos, el costo del alquiler hace que los precios deban ser altos. Prohibitivos. Interesante, ¿no? Porque un oyente viene y te dice eso, pero ok, no le vamos a ver las 5 pies al gato, porque con este concepto de siempre, muy ecuatoriano, de ver lo malo que no se puede, que siempre en lugar de desarrollarnos nos estancamos. Eso se llama maniqueísmo. Hay que tratar de verle lo positivo. Ya, entonces, estamos señalando cosas. El presidente se le abrió una oportunidad al Ecuador. Ramiro cita algo que es verdad, la inestabilidad política siempre es un problema. Pero vivimos en Latinoamérica, ¿no se acuerdan lo que ha pasado en Perú, la cantidad de presidentes que pasaron en Perú? Y ese país sigue funcionando. Es aquí en el Ecuador donde votamos en 10 años votamos ni sé cuántos presidentes y en un solo gobierno. Votaron 4 y no pasó nada. No, pero eso te estoy diciendo, es casualmente lo que te digo. Y acá en 10 años votamos tantos presidentes y pasó todo lo que pasó. Y en el gobierno de Lenín Moreno tuvimos 4 vicepresidentes. Ya, entonces, perdónenme, pero tienen que seguir funcionando las cosas, Eduardo, más allá de eso. Y pienso que es una oportunidad interesante para desarrollarnos. Por supuesto, es muy interesante, pero tienen que también haber, como digo, las medidas conexas en donde tú puedas tener más facilidad en una zona franca, como puede ser un aeropuerto privado, como puede ser una carretera. Primero hay que armar la carretera, dijiste. Claro. No va a ser como cuando hizo Tababela, que no estaba la ruta viva. Exacto, ahí que nos escuche el nuevo ministro de Obras Públicas, que por lo menos deje iniciada la licitación para la carretera hacia el nuevo aeropuerto, o hacia la nueva zona franca, o las nuevas zonas francas, por Dios. Entonces, pero no sin estudios, ¿no? Ahora dicen el quinto puente, lo han dicho como 5 años ya el quinto puente, pero yo tengo estudios de una persona que los hizo, que el quinto puente no es viable. Entonces, ¿quién lo vamos a subsidiar? No, pues ya los subsidios ya basta con los subsidios que no debemos hacer en combustibles. Entonces, tiene que ser una cosa de autosustentabilidad. Estudien bien los puentes y que se pueda cobrar el peaje, ¿no? Pero más que lo que decía Ramiro, me quiero referir por qué quieren venir al Ecuador. Nosotros competimos en Latinoamérica, ¿con quién? Sobre todo con Colombia, Perú, Chile y México, ¿no? ¿Verdad? Y ni siquiera podemos entrar a la Alianza del Pacífico porque hay un simpático presidente que no nos deja y nosotros nos dejamos que nos denigren y no podamos entrar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tengo estudios aquí que dice aquí, el Ecuador, y ahí es donde hay que mejorar. Si el nuevo gobierno, algún candidato escucha, ¿no? ¿Verdad? Miren aquí, Ecuador, facilidad de hacer negocios, puesto 129, en rojo, cuando otros países como Chile tiene 59, Colombia 67, México 60 y Perú 76, es decir, todos están mejor posicionados para la facilidad de hacer negocios. Por eso es que una zona franca es importante porque sí va a permitir más facilidad. Luego tienes en todo, en crear un negocio nuevo, en manejo de permisos de construcción, en obtención de electricidad, en obtención de crédito, y esto quería tocar. Todo está sobre 100, 129, 177, 174, en rojo los tengo yo, mira, en rojo, y los otros países muéstralo, amarillos sí, o verdes. ¿Quieres que te lo ponga? No, está bien, me lo pasas y yo lo hago subir. Ya, entonces, no podemos seguir sin planificar un país para que no solo la inversión extranjera venga, sino se haga más inversión nacional. Y no solo que sirvan las zonas francas para exportar. Si mañana viene alguien con programas o inversión en inteligencia artificial, dejen pues que ese software, esas plataformas se usen en el país. Mira, si no, un oyente sugiere, dice, en Manta, en verdad, donde está el Aromo, hay puerto fluvial, hay aeropuerto, hay todo. O sea, yo entiendo que puede haber lugares incluso que están geográficamente bastante hábiles para esto. Pero créeme, Eduardo, que a mí lo que siempre me termina molestando es que una buena idea sucumba
ante la vorágine de la gente mala que no quiere que esto se solucione. Y en esa gente mala tenemos la clase política. Entonces, el maniqueísmo. Sí. No lo hago yo, entonces no lo haces tú. Así es. Entonces, ¿cómo blindar? Esa sería la palabra. ¿Cómo blindar una buena idea? Venga el gobierno que venga, pasen los avatares políticos, que pasen, siga fluyendo, porque ahí va a haber exactamente todo lo que no puede haber en el país. Una flexibilidad laboral, una mejora de salarios de acuerdo a la producción, un ingreso de IBES. Impuestos bajos o cero. Impuestos bajos, o sea, tienes es un ganar-ganar, pero ¿a quién puede joderle el ganar-ganar? Bueno, es solo con buenos contratos y con las cláusulas arbitrales y de estas cláusulas internacionales arbitrales. ¿Tú crees que las cláusulas compromisorias son garantías suficientes? No, pero ayudan. Si yo fuera inversionista extranjero, digo, a ver, aquí puedo firmar esta cláusula y puedo firmar este contrato, sí lo pensaría. Pero igual, voy a hacer mi comparación con otros países, a ver dónde pongo el dinero. Aquí, por ejemplo, la inversión extranjera es más o menos el 1% del PIB, pero en otros países supera el 5%, en otros países latinos. Entonces, ¿por qué? ¿Acaso no hay violencia en Colombia, no hay violencia en Perú o problemas políticos en estos países? Hay, pero van. Por ejemplo, Raúl Ortiz, que es aquí, también ha sido invitado, él fue gerente de Texaco en Angola cuando había guerra civil, y ahí estaba la inversión de Texaco ahí. Entonces, puede haber inversión extranjera si es que tienen las garantías, si es que el sistema jurídico funciona mejor, obviamente hay que tener un mejor sistema jurídico, y si es que el gobierno da las garantías de Estado, es decir, en donde tú puedas hacer negocios y no te vacunen, por ejemplo. Entonces, ahí en una zona franca difícil que te vacunen porque va a estar todo cerrado, ¿no? Todo hasta electrónicamente controlado por drones, supongo yo, eso tiene que ser de primera a nivel internacional. Enrique Bolito, San Martín. Gracias, Eduardo. A ver, el tema de lo que he leído en el proyecto de ley de inversiones o zonas francas es a largo plazo, primero. Segundo, el concepto de zonas francas en el tiempo ha cambiado. Ya no es aquella cuando hablamos hace un momento de zona franca Manabí, Sofragua, y creo que en el Ecuador hay unos 10 proyectos como tal que quedaron en zona franca. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, ahora estamos apuntando a la tecnología. Es decir, el proyecto está apuntando hacia la tecnología digital, hacia la inteligencia artificial. De lo que podemos instalar zonas francas, podemos hacerlo aquí en un edificio. Un piso, por ejemplo, puede ser una zona franca. Pueden ser oficinas. Ya no aquellos sectores grandes, voluminosos, donde, qué sé yo, íbamos maquinaria que entraba y armaban, qué sé yo. Todo eso ha ido cambiando el concepto. Entonces, ahí tenemos, como usted bien señaló, el caso de Costa Rica. Ellos producen chips. Entonces, yo en un momento le preguntaba a Alberto Acosta Burneo, que lo entrevistamos ayer en Diálogo en la Noche, y decía, bueno, ¿y los costarricenses son inteligentes? Diálogo nocturno. No. El hecho es de que, como usted bien señaló, se trata de aprovechar, de poder explotar esa tecnología, ahora digital, y entonces obviamente ya blindarnos ahí sí, para que pueda esa inversión venir, pero siempre hacerlo atractivo, en la medida que nosotros seamos creativos, y sobre todo en bienes y servicios. Su criterio. Sí, bueno, como decía Ramiro y todos ustedes, es difícil hacerlo en 3 meses, pero hay que iniciar, hay que dar el primer paso. Entonces, está bien la creación de zonas francas, pero también, como tú dices, no se necesita estar en una zona franca. Podría ser que desde el cuarto del dormitorio de un genio de 20 años se cree tremenda empresa. Claro. Y con la inteligencia artificial, de lo que he visto, y el chat GPT y todas estas nuevas plataformas, él solito, dice el periódico El País, en un artículo, que él solito podría vender $1.000 millones. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, no necesariamente es una zona franca física, sino que también se pueden crear zonas francas en pequeños espacios en donde se les dé esta oportunidad a estos genios. Pero estos genios, sean con zona franca o sin zona franca, necesitan gente. Claro. Y la gente preparada tiene que estar, como hay más gente preparada en Colombia, tiene que estar preparada. Entonces, desde chicos, yo propongo, como hay en otros países, y mira los países que tienen un ministerio de innovación
e inteligencia artificial. Entonces tienes aquí, se cree uno aquí en el Ecuador. Emiratos Árabes tiene el Ministerio de Inteligencia Artificial creado en el 2017. Arabia Saudita en el 2020 se creó el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada. China no tiene, pero tiene comisiones de desarrollo y otras cosas. Canadá creó el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Francia cuenta con el Ministerio de Economía y Finanzas, que incluye un departamento específico llamado Dirección General de Empresas, encargado de la política industrial y la inteligencia artificial. India, no se diga. Entonces, si creamos todo este ecosistema y la educación desde la preparatoria, empezamos a introducir el chip en la buena medida de la palabra o del concepto en la mente de los niños, aquí vamos a tener un país de genios, porque la inteligencia artificial crece cada año, cada 2 años, cada 5 años, mucho más rápido que lo que era la tecnología digital que estaba conformada o estaba creada con bits, es decir, el 0 y 1 era cómo se hacían los cálculos, y eso era lento. Ahora tienes el 0 y 1 mezclado, y eso se llama qubits. Se mezcla el 0 y 1 y las computadoras y los cálculos se hacen mucho más rápido. O sea, en 5 años no sabemos qué industrias habrán o qué trabajos habrán, y tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cómo eso con la educación? Si no preparamos a nuestros niños, inclusive nosotros mismos, los adultos, y la gente que tiene entre 18 y 30 años, tiene que prepararse mucho para poder competir. O esto es como estar en un rafting. Ustedes han hecho rafting, sí. ¿No, verdad? Uno no puede regresar, uno tiene que ir y se enfrenta con una cascada que puede ser los cambios por inteligencia artificial. Tiene que estar preparado y poner al gordo atrás, ¿no, verdad? Y no adelante, porque si nos hundimos y vamos adelante con el gordo. Eduardo, este es el momento de las universidades. Este es el momento del cambio, ¿sí?, en el mundo y en el Ecuador. Ya, si no cambiamos, y aquí tienen que escuchar los nuevos candidatos, que hay algunos jóvenes, unos ya en tecnología. A ver, o sea... He estado yo también siguiendo lo del ChatGPT y lo de la inteligencia artificial. Vi ayer en un medio televisivo cómo han logrado que camine una persona que está, ¿lo viste? Paralítico 12 años. Impresionantemente, con la inteligencia artificial. De algún proceso... Eduardo, perdón que te interrumpa. En Italia, y me quedé asombrado, y lo vi, porque también tú sabes que en redes sociales también hay cuenteros. Efectivamente, en Italia hay juzgados que hacen dictámenes en materia de código civil o inquilinato a través de inteligencia artificial. Sabes que eso es un viejo proyecto. Eso es un viejo proyecto, pero tiene un bemol. Por ejemplo, podrías ir a primera instancia con eso. Ramiro, no sé si me vas a corregir en esto, o hasta segunda, pero siempre debe al final, en casación, ser un humano el que esté. Porque claro, calcula tú que son máquinas, las que con eso ¿qué te libras? La corrupción, ¿verdad? Salvo que te salga un programador, cohete que existe cualquiera y va a librar a un grupo siempre de todos, ¿ya? Pero ¿qué pasa donde hay atenuantes? Las máquinas no te van a captar los atenuantes. Entonces, por eso, para ello, y hay una discusión en Naciones Unidas para esto terrible, porque esto está hace algún tiempo, Bolo. Sí, porque imagínate la cantidad de casos que se pudieran resolver, pues. No es que no necesita físicamente todos los... pero tiene que haber una instancia superior humana, porque si no vamos a llegar a la deshumanización de la sociedad. Y pongo un ejemplo, un atenuante. Tuviste un problema, le disparaste a alguien, pero fue por salvar a tu familia. Si vas directamente, ¿tomará en cuenta la inteligencia artificial o no? Son cosas, tiene que haber finalmente una. Imagínate esto en medicina. Hoy conozco un caso de una persona que tiene una situación de salud precaria, terrible, que está en el primer hospital del mundo de los Estados Unidos, en Houston, donde está el MD Anderson, el primer hospital del mundo en cáncer. No puede hablar más que con un portal. Tienes que escribirle al portal. Los médicos no te atienden, sino los enfermeros. Es todo un drama. Entonces, es la deshumanización de la medicina. Si bien la inteligencia artificial te ayuda, ya, pero sí, tus síntomas son esos, están controlando, pero tengo un dolor. Si no te ve un médico,
si no te ve a un ser humano, si no te das cuenta, el dolor, la máquina te dice, no, sigue adelante con lo que tienes, no molestes, sigue nomás. ¿Me explico? Entonces, es interesante, pero hay que llegar a los puntos en que, pero por ejemplo, para educación no puede ser mejor. ¿Cómo detectar a un niño que tiene problemas con discapacidad? O que tiene un niño que tiene autismo, un niño que tiene dislexia. O que tiene discalculia o acalculia. Ya, pero todo eso tienes que verlo. Pero si se aprovecha esto y dejándolo un ratito para el bien, como dice Eduardo Salgado, y aprovechamos la inteligencia artificial de que tú hablamos para el bien, creo que podemos llegar a mucho. Yo creo que, bueno, el chat GPT lo tienes tú que alimentar, ¿no? Lo tienes que alimentar y, por ejemplo, si quieres un plan de gobierno, o lo haces de derecha, libertad de prensa, libertad de todo, o lo haces de izquierda, socialista, pero tú le vas diciendo al chat GPT cómo hacerlo. Y por último, le puedes decir, si es que es en tema de medicinas, oye, sé más amable, entonces el chat te va a decir cómo te sientes hoy día. Entonces, para todo hay solución. El tema es que si no entramos en el río poderoso y correntoso, haciendo rafting, y además estando preparados con un buen equipo, con el casco, con el chaleco salvavidas y con gente que te ayude, no gente que te quiera botar del bote, como es aquí en este país, estamos mal. Entonces tiene que haber un cambio radical en la empresa privada, en la industria, en la educación, en el gobierno. Es fácil hacer un plan de gobierno ahora, pues estos nuevos candidatos vamos a ver quién lo hace en ChatGPT, ¿no? Y tengo otro mensaje de Mauricio Icaza que dice, las leyes no deben ser interpretadas para ser aplicadas. Dice, pregunta, ¿hasta qué punto los agravantes o atenuantes podrán ser interpretados por las máquinas? Es lo que decía, en sintonía, y nos saluda Ramiro, a ti, a Enrique, Bolito, Mauricio Icaza. Es interesante. Sí. Al coronel Santos. Ya lo ascendió. Ya lo ascendió. Bueno, un ChatGPT no puede firmar un documento, pues tiene que firmarlo con firma electrónica un abogado. Y entonces ese es responsable de lo que pueda decir el informe del ChatGPT. En cambio, por ejemplo, a ti en cuestiones de trámites, imagínate lo que te puede resolver la inteligencia artificial. Tienes tanto gobierno sin papeles, sin burocracia, es una maravilla, pero no empezamos. Tiene que haber el Ministerio de Innovación y tecnología y de inteligencia artificial. Te van a acusar de ser burocrático por eso. Oye, pero bueno, Eduardo, lo que dice Eduardo, sí. Un ministerio de inteligencia artificial, a eso apuntamos. Otros países lo tienen. Allá tenemos que ir. Sí, señor. Eduardo. De las zonas francas nos pasamos a la inteligencia artificial. Yo siempre tengo mis reparos porque se vuelve perezoso al ser humano al dejar de pensar y crear. La inteligencia artificial ayudará toda la vida y no voy a quitar el mérito, sobre todo yo lo veo en la medicina. Ya, eso de fíjate, con un ejemplo que te doy que no es del todo, pero tú sacas el ejemplo malo, que pero es bueno, aplicable. Pero normalmente tienes al médico en Boston y tú estás acá. Te pueden operar a control remoto con la tecnología. Puedes hacer un diagnóstico muy certero en base a todos los insumos que tienes. Sí, por supuesto que sí. Pero nada en la vida podrá desplazar la creatividad del ser humano, porque siempre ha hablado una variable que no puede estar agregada en la inteligencia artificial, porque todo lo que se agregue será un proceso intelectual ya pensado o que podría generarse con todas las variables intrínsecas, ¿ya? Por eso decía Einstein, la lógica te lleva del punto A al punto B, pero la creatividad te lleva a cualquier parte. Estoy de acuerdo contigo, pero si tú tuvieras un salario mínimo y y pagas al Seguro Social que no te atiende, ¿no, verdad? Que te da citas después de 6 meses, que necesitas operarte en una semana y te dice la operación va a ser en 3 meses, o que no te atiende, y si a través de la inteligencia artificial alguien te da una cita o alguien te dice, a ver, tome esta pastilla, porque no te atienden siquiera para darte medicación, tome esta pastilla mientras espera al médico,
yo creo que la inteligencia artificial tiene espacio en esta sociedad, en Ecuador. Estamos de acuerdo. Yo no estoy estamos de acuerdo. Y en el mundo. Estamos de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo, sabe que no es la panacea, es una ayuda importantísima. Adicional. Complementaria. En educación, por ejemplo, también te va a poder ayudar mucho. Una última cifra, porque cuando me invita el tocayo, yo me preparo. Claro. La productividad. La inteligencia artificial va a aumentar la productividad y en dolarización en 20 años no hemos aumentado la productividad. Hay un estudio que hizo, Bob Tratt, algo así es el apellido de este economista, del Ecuador, que dice que la población creció 2.5% en los últimos 10 o 20 años, pero el PIB creció 2.6%. Entonces, la diferencia, 0.1, es lo que hemos aumentado en productividad, cuando lo normal es que se aumente de 1,5% a 2% entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de la población. Ahí está. ¿Por qué necesitamos inteligencia artificial y un ministerio? Si quieren que no sea burocrático, bueno, pongan una comisión, como hacen otros países. Pero es que estamos en una cascada o yendo en un río a una cascada y estamos haciendo los papelitos de decretos. Ya basta. Hagan lo que tenemos que hacer como gobierno en este y en el futuro. Implementen las cosas. Pongan gente que sepa de lo que habla y de economía, de administración y de contratación pública. Reformen el CERCOP, reformen el IES, reformen la educación, reformen Petroecuador y este será un país de maravilla. Gracias. Para que vea cómo la gente se enchufa. Mi hija Marinés, que nos está escuchando. Saludos, Marinésita. El problema es que las máquinas en algún momento llegan a hacer todo lo que nosotros le digamos, o los insumos que le ponemos. Y usted sabe que a veces el hombre ordena hacer cosas que no son del todo católicas, diría inmorales. Además, la eliminación de plazas de trabajo. Para hacer funcionar la inteligencia artificial, hay que hacer funcionar alternativas laborales para toda la gente que va a quedar desempleada. De acuerdo. Pero mira, tú sabes que yo veía una película. Educación. Sí, por ejemplo, veía una serie que la recomendé hace 15 o 20 días. Les dije que vean El amor después del amor de Fito Páez en Netflix, que es realmente muy buena, porque es la historia cuando es chico Fito Páez, interesante. Y veía algo que me llama la atención respecto a lo que tú dices, Ramiro. Por ejemplo, el papá de Fito Páez vendía discos. Ustedes se acuerdan, todos nosotros, ustedes los más chicos, todos los más chicos ya ni se han de acordar de esto. Ya nosotros toditos comprábamos primero Long Play 45. Íbamos a los dos sitios que eran JD Fero Guzmán e IFESA, y habían almacenes. Jairala vendía los discos extranjeros, que nadie te los vendía aquí. Eduardo Jairala, papá, el papá de Jimmy, y Eduardo traía unos discos que eran, pero que todo el mundo les caía encima. Claro, la pepa. Así es. Luego se vendieron CDs y esos almacenes de discos, por ejemplo, mi buen amigo Fabricio Rechuan tenía en Urdesa su local con su esposa, primero él y después su esposa, vendía, alquilaba películas, después vinieron los famosos DVD, los DVD que te alquilaban y te vendían, que tenía todo el mundo, que era un pito porque no tenían permiso, que eran choreados, que los bajaban. Te saltaste el Betamax y el VHS. De Betamax, que alquilaban efectivamente, ¿cómo se llamaba esa empresa? Blockbuster, Blockbuster, que te alquilaba. Entonces, lo que quiero decir es que fueron perdiendo, ya nadie se le ocurre pensar que eso existió. Pero era una industria, porque, a ver, la industria sigue estando grabando discos, esos todititos, los estudios como IFESA, Fediscos, funcionan. Lo que ya no funciona es la segunda parte, ya, porque ahora todos tenemos los portales, te bajas la música en Spotify, en YouTube, en todo. Ya. A mí me acanallaron porque vieron en mi carro que todavía hay para poner CD. Sí. Dice, papá, ya Spotify. No, sí, ya no sé. No me moleste. No sé. Pero lo que quiero decir es que en Bluetooth se hace enseguida, o en Apple, tienes 10.000 plataformas. Quiero decir que eso, por ejemplo, otra más, había un techo que se llamaba Ruberoy antes del Eternit, y mucha gente ganó plata, familia mía, los García Weber ganaron, Walter Weber, luego eso pasó, vino Eternit, luego hay otra forma, es decir, hay que preparar al mundo, que es lo que dices tú, porque son 300 millones de empleos que se van a perder, y esa es una realidad. Y lo que hay que preparar es lo que tú dijiste al final. Yo no lo llamo educación, yo lo llamo aprender a pensar. Aprendizaje. Aprender a pensar. Correcto. Porque la educación, la información está aquí. Tienes que aprender a pensar.
Y de ahí mi última reflexión. Entonces esto comienza en el colegio, mi querido Eduardo. Sí. Ahí es donde tiene que aplicarse la inteligencia artificial para que las generaciones que vienen, que nazcan con la inteligencia artificial y entonces la tengan como un aditamento y no como una solución, sino un aditamento. Mira, solamente rapidito, Eduardo, por el tema de las zonas francas. América Latina cuenta con 660 zonas francas. Estas acogen a más de 10.700 empresas que generan 1.030.000 empleos formales directos y más de 2 millones de empleos indirectos. Qué interesante. Mira tú. Zonas francas. Sí. Es que es una maravilla también. No hay que, o sea, eso es una cosa buena que ha hecho el gobierno, pero que hay que implementarla. Por ejemplo, si pones en una zona franca, me invento un tema de almacenamiento en frío. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Ok, pongo ahí el camarón y lo dejo 30 días. Entonces, así el precio sube y baje. Yo lo vendo cuando el precio esté más alto. Y China no me viene a manejar el mercado. Eduardo, solamente un tema. Para concluir, el presidente nos dijo la semana pasada que este año se van a hacer los estudios que una empresa canadiense gubernamental va a hacer los estudios para el quinto puente. Esperemos que no se quede en eso, ¿no? Nada más, porque la verdad que lo estamos pidiendo desde hace 3 gobiernos. Gracias por tu gentileza y tu concurrencia, querido amigo. Muchas gracias. Seguiremos adelante. Abrimos espacio para decir, descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura. Ubicada en Puerto Santana, más de 20 áreas comunales pensadas para consentir